En medio de una sala silenciosa, con suelos pulcros de tatami azul y banderas marciales colgadas como testigos inmóviles de disciplina y tradición, se respiraba algo tenso, algo distinto. Aquel dojo no era nuevo. Durante años, había sido cuna de respeto, sudor, honor, pero también de jerarquías inquebrantables. Allí, los cinturones no solo colgaban de la cintura, eran marcas de poder, símbolos de quien mandaba y quien debía callar. Ese día, bajo la mirada de más de una docena de estudiantes, un joven entró sin aviso. Tenía el cabello corto, una camiseta azul simple y unos pantalones de algodón oscuro. No llevaba uniforme. No tenía cinturón. No tenía historia en aquel lugar. Su nombre era Malik, y nadie lo conocía. ¿Y tú quién eres?, preguntó una voz gruesa desde el centro del salón. Era Caleb, cinturón negro tercer dan, instructor y figura temida por su carácter firme y, según algunos, su arrogancia velada. Era el tipo de líder que no aceptaba interrupciones, que medía el valor por la fuerza, que creía que la humildad era para los débiles. Y ver a ese joven de piel oscura entrar con la frente en alto sin pedir permiso fue, para él, una provocación. Caleb se adelantó con pasos firmes, deteniéndose a pocos centímetros de Malik. El silencio se hizo tan denso que se podían escuchar las respiraciones contenidas de los alumnos alrededor. ¿Vienes a ver una clase? ¿A limpiar el tatami?, bromeó en voz alta, provocando risas entre algunos estudiantes. Malik lo miró a los ojos, sin bajar la cabeza. Vengo a aprender. Y si se puede, a probarme, dijo, sin arrogancia, pero con una serenidad que descolocó a más de uno. ¿Probarte? Caleb levantó una ceja. ¿Conmigo? Peleamos por diversión, entonces. Vamos, a ver qué sabes. Muéstrale a todos cómo se mueve un principiante sin cinturón. Las risas crecieron. Algunos estudiantes se miraban entre sí esperando un espectáculo rápido, un movimiento, un derribo, una lección humillante. Malik no dijo nada. Solo se quitó los zapatos, respiró profundo y caminó hasta el centro del tatami. Símbolo de peligro, antes de continuar, si estás aquí porque sabes lo que se siente que te subestimen, si alguna vez te han hecho sentir que no perteneces, esta historia es para ti. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que vas a ver es una lección de humildad que pocos olvidan. Esto apenas comienza. El enfrentamiento no fue inmediato. Caleb empezó a caminar en círculos alrededor de Malik, como si lo evaluara, como si lo midiera por fuera, sin entender que lo importante estaba dentro. Levantó su mano y le apuntó con el dedo, casi tocando su frente. Mírame bien, porque soy lo último que verás antes de besar el suelo. Pero Malik seguía callado, sin moverse, sin provocar. Y esa calma era la primera grieta en la autoridad de Caleb. ¡Comiencen!, gritó una voz desde un rincón. En cuanto el grito retumbó en las paredes, Caleb lanzó un primer amague de barrido con el pie, rápido y limpio. Pero Malik lo esquivó, sin retroceder. Solo giró el cuerpo con una naturalidad que descolocó a más de uno. Entonces vinieron dos golpes rectos, uno a la zona media y otro al pecho. Ambos bloqueados. Pero no por casualidad, sino por técnica. Los ojos de los alumnos empezaron a abrirse. ¿Cómo era posible? Ese joven que no tenía uniforme, ¿estaba resistiendo al mejor peleador del dojo? La tensión subió. Caleb, herido en su ego, se puso más agresivo. Lanzó un puñetazo directo al rostro, buscando terminar con el juego. Malik giró, atrapó el brazo, y aplicó una palanca suave, sin violencia, pero con firmeza. Caleb cayó de rodillas. Hubo un silencio brutal. Uno que dolía. Uno que no se rompía ni con el aire. Malik soltó su brazo de inmediato. Dio un paso atrás y se inclinó con respeto, sin decir palabra. Y luego, caminó hacia la salida, sin mirar atrás. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos se habían quedado congelados. Caleb, en el suelo, no entendía lo que acababa de pasar. Pero lo peor no era la caída. Lo peor era que por primera vez, su dojo había visto algo distinto: honor sin prepotencia, fuerza sin humillación, y sobre todo, un guerrero que no necesitó gritar para ser escuchado. ¿Quieres saber qué pasó después? Porque esto no termina aquí. En el siguiente capítulo, El silencio del guerrero,
descubrirás quién era realmente Malik, y por qué su presencia en ese dojo cambiaría para siempre la vida de todos, incluso la de Caleb. Campana, no olvides suscribirte ahora. Porque lo que empezó como una pelea por diversión, terminó siendo una lección para el alma. El eco de la caída de Caleb aún parecía flotar en las paredes del dojo. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. Malik, con la misma tranquilidad con la que había entrado, se dirigía a la salida, pero algo detuvo sus pasos. «Espera», dijo una voz firme detrás de él. Era la voz del maestro Takeshi, el fundador del dojo, que hasta ese momento solo había observado desde las sombras, sentado en el rincón donde colgaba la bandera más antigua. Nadie se había dado cuenta de que él estaba allí. Su presencia imponía respeto, pero rara vez intervenía. Solo hablaba cuando algo importante pasaba. Y eso que acababa de presenciar, era más que importante. Malik se giró despacio. «¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Malik, señor». El maestro Takeshi se levantó con lentitud, como si cada movimiento suyo tuviera peso y propósito. Caminó con pasos suaves, pero firmes, hasta quedar a unos metros de él. Observó sus manos, su postura, su mirada. No vio arrogancia. No vio desafío. Vio lo que muy pocos sabían reconocer: templanza. ¿Dónde aprendiste a moverte así? Malik dudó un momento. Su voz bajó, casi como si le costara hablar de ello. «No aprendí en un solo lugar, aprendí en la vida, maestro». Una frase simple. Pero el dojo entero pareció respirar diferente tras escucharla. Malik no tenía escuela. No tenía cinturón. Pero tenía algo que no se enseña en libros: experiencia marcada en el alma. Fue entonces cuando Caleb, aún de rodillas, levantó la cabeza. No lo hacía con rabia, sino con algo que muchos no le habían visto nunca: confusión y vergüenza. «¿Quién eres en realidad?», preguntó con la voz quebrada. Malik lo miró sin rencor. «Soy alguien que ha perdido más de lo que ha ganado. Pero lo poco que tengo, lo protejo con todo lo que soy». Los alumnos del dojo empezaban a intercambiar miradas. Por primera vez, Caleb no era el centro. Por primera vez, alguien sin uniforme había enseñado lo que significaba verdaderamente ser un artista marcial. Entonces, Takeshi alzó la voz para todos. «Hoy no fue una pelea. Fue una lección. Malik, no importa de dónde vienes. Si lo deseas, este dojo también puede ser tu hogar». Malik asintió. Por primera vez, se notaba una leve emoción en su rostro. «Gracias, maestro. Pero no vine a quedarme. Solo vine a ver si todavía existen lugares donde el respeto vale más que el ego». Y esas palabras golpearon más fuerte que cualquier patada o puñetazo. Pero justo cuando todos creían que la historia había terminado, un ruido fuerte interrumpió el momento. La puerta del dojo se abrió bruscamente. Un hombre entró con pasos apresurados, vestido con un uniforme de otro dojo, acompañado por 2 alumnos. «Estoy buscando a Malik. El chico que huyó de nuestra escuela después de dejar a un instructor inconsciente. Necesitamos hablar». Los ojos de todos volvieron a Malik. «¿Huyó? ¿Dejó a un instructor inconsciente? ¿Qué había detrás de su historia?». El rostro de Malik no se inmutó. Solo apretó los puños, como si supiera que el pasado que tanto quería dejar atrás acababa de alcanzarlo. El dojo volvió a su rutina habitual, pero el aire era pesado. El eco del combate entre el joven Malik y el sensei Bauer aún retumbaba en cada esquina del tatami. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sentían. El respeto hacia Malik había cambiado. Algunos alumnos ahora lo miraban con admiración, otros con incomodidad. Sin embargo, él permanecía en silencio, entrenando solo al final de cada clase, como si quisiera perderse entre los movimientos. Una tarde, mientras todos se marchaban y las luces se apagaban poco a poco, la sensei Elena, una de las pocas que no había apartado la mirada durante la humillación de Bauer, se acercó a Malik. Lo encontró sentado contra la pared, con la cabeza baja y los nudillos vendados. «Esa no fue una pelea normal», dijo ella con suavidad, sentándose a su lado. «¿Dónde aprendiste a pelear así?». Malik no respondió de inmediato. Parecía debatirse entre confiar o seguir huyendo del pasado. Pero finalmente, suspiró y levantó la vista.
Por primera vez desde que llegó, dejó que alguien viera su verdad. Tenía 9 años cuando mi madre fue arrestada injustamente por defenderse de un oficial que la insultó en la calle. Fui criado por mi tío, un excombatiente militar que vivía en las zonas más duras del sur. Su forma de enseñarme disciplina fue brutal. Elena lo miraba en silencio, sin interrumpir. Malik continuó. Él no me enseñó artes marciales para competir, ni para honrar una filosofía. Me entrenó para sobrevivir. Me metió en peleas callejeras, en sótanos sucios y rings clandestinos. No había reglas. No había respeto. Solo sangre y apuestas. Yo era el chico negro que no sentía dolor. Me gritaban así. Su voz se quebró un poco, pero se obligó a seguir hablando. Cuando cumplí 17, decidí escapar. Cambié de ciudad, corté todo contacto con él, y encontré este dojo. Pensé que aquí podría volver a empezar. Que el arte marcial era algo más que violencia. Pero entonces, apareció Bauer. Elena asintió. Ella también conocía bien el rostro del abuso disfrazado de autoridad. Bauer no solo exigía respeto, lo reclamaba a través del miedo. Pero lo que ella no sabía era que Malik, con todo su talento, entrenaba con una culpa en el alma. No quería pelear con él. Pero cuando me empujó y me humilló frente a todos, algo dentro de mí se rompió. Volví a ser ese niño de los sótanos. Y le respondí como me enseñaron a responderle al poder, sin miedo. Hubo un largo silencio. Elena se levantó, le tendió la mano y le dijo: quizá no elegiste donde aprendiste a pelear, Malik, pero si puedes elegir por qué peleas ahora. Él tomó su mano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, tenía permiso para sanar. Desde aquel día en que Malik abrió su corazón a la sensei Elena, algo cambió, pero no en todos. Mientras algunos alumnos se sentían inspirados por su historia y empezaban a verlo como un ejemplo de superación, otros, sobre todo los más cercanos a Bauer, lo veían como una amenaza. La división era palpable. Había miradas evitadas, conversaciones en susurros, y una tensión en el aire que ni los kiais durante el entrenamiento podían disipar. Y Bauer había desaparecido. No volvió al dojo. No respondió mensajes. Nadie sabía dónde estaba. Pero eso no significaba que estuviera en silencio. Una noche, cuando Takeshi cerraba el dojo, recibió una llamada. Era un abogado. Bauer había denunciado a Malik por agresión con agravantes. Y no solo eso, estaba presionando a la Asociación de Artes Marciales del distrito para desafiliar el dojo, alegando que protegían a elementos peligrosos sin licencia. La bomba había estallado. Al día siguiente, Takeshi reunió a todos los instructores. Nos ha llegado un comunicado oficial. Bauer quiere llevar este caso a juicio. Y más allá de lo legal, quiere destruirnos. Algunos proponían expulsar a Malik para evitar el escándalo. Otros defendían su permanencia. Elena fue la única que habló con verdadera fuerza. Expulsarlo sería como golpearlo otra vez, pero esta vez con indiferencia. Lo que él vivió, lo que enfrentó, lo que nos mostró, es precisamente lo que este dojo necesita. Valentía, verdad y redención. Pero el ambiente seguía dividido. Muchos alumnos dejaron de asistir. Los padres de otros enviaron correos de queja. La prensa local empezó a rondar. Las redes sociales comenzaban a viralizar el video del combate entre Malik y Bauer. Alguien lo había filtrado. El título era tan explosivo como injusto: chico sin cinturón humilla a veterano maestro de dojo. Malik, sin embargo, guardaba silencio. Aceptaba todo con una calma que inquietaba incluso a los que lo apoyaban. Hasta que una tarde, sin decir una palabra, se presentó en la oficina del maestro Takeshi y puso sobre la mesa algo inesperado: su salida voluntaria. No quiero que este lugar sufra por mí. Ya ha sido suficiente. Pero Takeshi lo miró con severidad. Y si te vas, ¿quién enseñará a los demás a no rendirse? ¿Quién demostrará que los errores del pasado no definen el valor de un guerrero? Malik no supo qué responder. Y fue entonces, en medio de esa tensión creciente, que apareció un nuevo personaje, un anciano japonés, de más de 70 años, con los pies descalzos y los ojos más sabios que cualquier otro en la sala. Su nombre era Maestro Hiroshi,
antiguo mentor de Takeshi y fundador de uno de los dojos más respetados de todo el país. Había visto el video. Y vino a hablar con Malik, porque lo reconoció. Eres el hijo de Jamal Wright. Malik se congeló. Ese nombre hacía más de 10 años que no lo escuchaba. ¿Conoció a mi padre? No solo lo conocí. Entrené a tu padre. Él fue uno de los pocos que entendió el arte marcial no como un arma, sino como un camino. Pero fue traicionado por el mismo sistema que ahora quiere aplastarte a ti. Todos en la sala se quedaron helados. Malik nunca habló de su padre. Nunca dijo que había sido un artista marcial. Nunca contó que su padre había sido expulsado injustamente por denunciar discriminación en su dojo. Todo volvía a repetirse. Hiroshi lo miró a los ojos y le dijo: la historia te ha dado la oportunidad de terminar lo que él empezó. ¿Vas a huir otra vez, o vas a quedarte y luchar con honor? Malik apretó los puños. Su voz fue clara. Me quedo. Claqueta, y ahora, la batalla real comenzará. Bauer regresa con una venganza disfrazada de justicia. Los medios lo apoyan. El Consejo de Cinturones Negros lo respalda. Pero Malik ahora tiene algo que nunca tuvo antes, una familia que lo cree digno. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. No te pierdas el próximo capítulo, El juicio del guerrero. Fuego. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora para que no te pierdas lo que viene. Porque a veces, el verdadero combate no ocurre en el tatami, sino en el alma. El dojo había cambiado. Ya no era solo un lugar de entrenamiento físico, sino el epicentro de una transformación más profunda. Malik no era el mismo. Ya no entrenaba solo con furia o con miedo, sino con propósito. El maestro Hiroshi había decidido quedarse un tiempo. Lo veía como una deuda con su pasado, con Jamal Wright. Y también como una oportunidad de corregir los errores del sistema marcial que por años había excluido a los que no encajaban en sus moldes. Tu padre no murió con rabia, Malik, le dijo una mañana. Murió con esperanza. Porque sabía que algún día alguien, tal vez tú, terminaría el trabajo que él empezó. Desde ese día, comenzaron un entrenamiento especial. Ya no era fuerza lo que Hiroshi buscaba desarrollar en Malik. Era control, serenidad, conexión. Los que pelean con odio, pelean ciegos. Pero los que pelean por algo mayor, pueden ver lo que otros no. Cada sesión era una lección de vida. No había gritos. No había golpes espectaculares. Había silencio. Respiración. Movimiento consciente. Era como si Hiroshi intentara borrar cada cicatriz del pasado con paciencia y verdad. En una ocasión, lo llevó a un bosque cercano, al amanecer. Aquí entrenaba tu padre. Entre estos árboles, él entendió que un puño vacío solo sirve cuando el corazón está lleno. Allí, en medio de la bruma, Malik practicó katas antiguas que nunca había visto. Movimientos heredados de linajes que solo se transmitían entre maestros. Hiroshi le entregó un pergamino con símbolos kanji junto al nombre de su padre, caligrafiado con tinta negra. Sin. Hi. Tai. Corazón. Técnica. Cuerpo. Tu padre escribió esto el día que decidió nunca volver a pelear por dinero. Me lo dio, y desapareció. Malik lo tomó entre sus manos como si fuese sagrado. Por primera vez, sintió que conocía a su padre. No como una víctima del sistema, sino como un guerrero espiritual, uno que eligió el honor por encima de la fama. A partir de entonces, el cambio fue visible. En cada kata, en cada respiración, Malik ya no respondía al instinto, sino a la intención. Los alumnos del dojo empezaron a notarlo también. Su estilo ya no era brutal. Era elegante. Fluido. Letal, sí, pero con compasión. Como si cada movimiento hablara. Uno de los alumnos más jóvenes, un niño que había sido testigo de la humillación de Bauer, se acercó a Malik después de una clase. ¿Tú vas a ser el nuevo maestro del dojo? Malik sonrió, agachándose a su altura. No. Solo quiero ser el tipo que te enseñe a no tener miedo. El niño lo abrazó sin decir más. Días después, Elena le entregó una caja que encontró en la antigua bodega del dojo. Dentro, había una vieja fotografía, Jamal Wright, joven,
con su cinturón negro y una sonrisa serena, al lado de Hiroshi. Detrás, un mensaje escrito a mano. Cuando todo arda, recuerda lo que fuiste antes de que te rompieran. Ahí está tu verdad. Malik se quedó observándola por horas. Algo dentro de él se encendió. Y por primera vez, comprendió que el verdadero legado de su padre no era una técnica, sino una forma de estar en el mundo. Era sábado. El dojo estaba lleno como nunca antes. Autoridades locales, reporteros, padres de familia, antiguos alumnos e incluso figuras de las artes marciales que una vez habían compartido torneos con el sensei Bauer. El aire olía a juicio, a tensión, y a algo más que nadie podía describir, pero todos sentían. En el centro del tatami, se encontraba Malik, solo, de pie. Vestía un dobok blanco limpio, sin logos, sin marcas, solo un cinturón negro que no llevaba con arrogancia, sino con respeto. Un tribunal formado por el consejo del dojo, maestros invitados y líderes de la comunidad iba a decidir si Malik debía ser expulsado permanentemente, o si el dojo mismo debía ser reformado por completo. El sensei Bauer, aunque ya no ostentaba autoridad tras la humillación, estaba presente. En su mirada aún ardía la rabia de su derrota, pero su voz, por ahora, estaba callada. Justo cuando iban a iniciar las declaraciones, el maestro Hiroshi se puso de pie y pidió la palabra. Este juicio no debe hacerse con argumentos, sino con verdad. Y la verdad se demuestra en el movimiento. Se volvió hacia Malik. Hijo, que tu espíritu hable por ti. El tribunal, dudoso, aceptó. Y entonces, el dojo se sumió en un silencio absoluto. Malik dio un paso al centro. Cerró los ojos. Y comenzó. Primero, una kata ancestral. Suave, controlada, elegante. Cada movimiento era como un poema visual. No era una demostración de fuerza, sino de equilibrio. Su respiración guiaba sus gestos como si su alma danzara con la energía del aire. Luego, realizó una segunda forma. Esta vez, más intensa. Cada giro, cada bloqueo, cada golpe, eran ejecutados con precisión quirúrgica. Pero no había violencia, solo convicción. Como si cada técnica dijera: no peleo para destruir, peleo para proteger. Los más antiguos en la sala reconocieron estilos que no se enseñaban desde hace décadas. Estilos olvidados, refinados, puros. Algunos incluso vieron los gestos de Jamal Wright, revividos en su hijo. Finalmente, Malik se arrodilló. Sacó el viejo pergamino de su padre, el que decía Sin, He, Tai. Y lo colocó al frente. No vine a ser mejor que nadie, dijo con voz clara. Vine a ser mejor que el miedo que me formó. No quiero el lugar de nadie. Solo quiero que los niños que entren aquí, jamás sientan vergüenza de quiénes son. Una mujer del público se levantó. Era la madre del pequeño alumno que había abrazado a Malik días atrás. Mi hijo no quería volver al dojo, dijo. Hasta que conoció a Malik. Ahora entrena con esperanza, no con miedo. Uno a uno, más personas se pusieron de pie. Padres. Antiguos alumnos. Incluso antiguos rivales. Todos expresando algo que no se había dicho en años, que el dojo había perdido su rumbo. Y que Malik les había recordado por qué habían comenzado. El tribunal se reunió por última vez. Breve. Contundente. Malik Wright no solo queda exonerado. A partir de hoy, será reconocido como representante legítimo del espíritu fundacional del dojo. Lo que comenzó su padre, lo ha continuado él. El dojo estalló en aplausos. Bauer, en silencio, abandonó el lugar sin mirar atrás. Malik se arrodilló frente a la foto de su padre. La colocó en el altar central. Gracias por no dejarme solo, susurró. Ese día, nadie gritó. Nadie discutió. Porque a veces, el silencio de una verdad vivida es más poderoso que 1000 voces.